Hola compañeros y compañeras, pues felizmente vamos a terminar ya nuestro curso, salvo que hagas de mi error. Esta sería la última clase que tenemos, la siguiente semana tenemos examen compañeros, y después tenemos lo que viene siendo la exposición, o mejor dicho, lo que viene siendo tu proyecto. Para el proyecto que vas a poner el 5 de septiembre o el 6 de septiembre, no recuerdo bien si es el sábado 5, perdón, el domingo 5 o 6 de septiembre, tu proyecto va a consistir en que vas a exponer uno de los muchos temas que incluyó derecho mercantil que te haya traído, que te haya gustado, seas mercantiles, comerciantes, títulos de crédito, y lo amplíes, lo desgloses. Recuerda que por cuestiones del curso, pues tenemos que darte lo más elemental, lo más importante, lo fundamental de cada uno de los temas. Pero es obvio que luego quedan otras cosas que aquí es donde tú vas a intervenir. Ya una vez que has visualizado lo que es derecho mercantil y todos los temas que abarca, quiero que entonces tú escojas uno de ellos y me lo amplíes, me ha dicho, nos lo amplíes, nos lo desgloses, des más datos sobre ese tema. Si yo hablé de la sociedad anónima, sí hablé de cómo se constituye, de dos zonas de constitución, lo que son las acciones, pero aún quedó mucho en lo particular que hablar de ella. Entonces, si a ti te interesa este tema, tu proyecto va a ser en que dentro de 15 días vas a exponer y vas a desglosar, vas a ampliar, vas a dar más argumentos o más información a lo mucho poco que el maestro te dio, porque reitero, dado el curso, pues tenemos que dar lo elemental, lo básico, lo más importante. Porque si diéramos a detalle todos los temas, pues imagínate, el tiempo nos sería insuficiente. Si de por sí cuando eran semestrales, hablo de otras épocas, a veces nos daba el tiempo insuficiente, ahora que es cuatrimestral, también tenemos esta situación. Entonces, por favor, jóvenes, salvo tu mejor, que quede más claro, esta será la última clase. Ya dentro de 8 días aplacaríamos el examen, es decir, de este sábado última clase. En 8 días sería nuestro examen y dentro de 15 días tendríamos lo que viene siendo tu proyecto. E insisto, y perdón por ser repetitivo, tu proyecto va a ser exponer a través de ampliar el tema o algún tema que en lo personal te haya gustado, que lo personal te haya sido interesante y que tú quieres dar más información, nos quieres más información, quieres complementar la clase del maestro con mayor información, con mayores datos, etcétera, etcétera. ¿Sale, Jonés? Bueno, bajo esta perspectiva, y una vez que hemos visto lo que es a grandes rasgos derecho mercantil y lo que implica principalmente lo que es el comercio, vamos a ver los contratos y operaciones mercantiles. Mercantil es comercio, es negocio, son business como decimos por ahí. Y para tal efecto hay una gran cantidad de contratos y una gran cantidad de operaciones netamente mercantiles, netamente comerciales que las empresas manejan, llevan a cabo. Vamos a conocer los más importantes o los que más, los más pragmáticos, los que más se utilizan. Y de esta manera puedas tener una idea más de lo que viene siendo este tipo de operaciones. Vamos a ver primeramente lo que es un certificado de depósito. Muchas veces las empresas, compañeros, como es obvio, tienen mucha producción. Llega el momento en que esa producción no tiene lugar donde almacenarla. El espacio de la fábrica es muy pequeño, o bien tienen espacio, pero pues está a la intemperie o lo tienen en la azotea. Dejar las mercancías o los productos a la intemperie, bien sea en el patio, bien sea en la azotea, y con las lluvias, el agua, el sol, pueden echar a perder estas mercancías, estos productos. ¿Qué hacen estas empresas? Buscan almacenes, buscan bodegas, que para tal efecto hay almacenes especiales para recibir esa mercancía y tener las condiciones adecuadas para que esa mercancía no se eche a perder. Entonces yo, empresa productora, que no tengo dónde almacenar, dónde guardar mi mercancía con el riesgo de que de no hacerlo y dada la intemperie se puede echar a perder, en consecuencia busco un almacén, una bodega, para que de esa manera decir, ¿sabes qué? Quiero que me guardes esas mercancías, quiero que me las cuides, me las conserves, y luego cuando yo las necesite, me las regresas. Es ahí entonces cuando interviene el certificado de depósito. Yo, empresario, llevo a un almacén, a una bodega, esas mercancías para que las guarde, las custodie, las conserve y me las regrese cuando yo las necesite, bajo la situación de que, dado que es una bodega, tiene instalaciones adecuadas, mi mercancía, llueva, haga frío, haga calor, no le afecta, no le va a pasar absolutamente nada. Entonces, la persona que se encarga de estas mercancías le va a dar un documento para acreditar y demostrar que yo soy el legítimo propietario.
Ese documento se conoce como el certificado de depósito. Aquí están mis mercancías, guárdalas, cuídalas, consérvalas y luego me las das. A cambio de ello, el almacén o el almacenista o el dueño del almacén me va a dar un documento llamado certificado de depósito, con el cual se acredita que yo soy el legítimo propietario de esas mercancías y obvio, cuando voy a pedir que me las regresen, me van a pedir, a ver, deme su documento, que diga que usted es el legítimo propietario y entrego, por tanto, el certificado de depósito. Bajo esta perspectiva, ¿qué es un certificado de depósito? Es el título o documento que expiden los almacenes o bodegas de depósito llamados depositantes, a favor del depositario, fabricante o productor de mercancías, para acreditar que dichos productos son propiedad del depositario, compañeros, ¿sí? Si algún día usted trabaja en una empresa y se ve en esta situación, pues simplemente busca almacenes, busca bodegas especializadas o destinadas a este servicio. Vas, dejas tus mercancías, obviamente se acredita que van en perfecto estado, y entonces ellos te van a dar ese documento llamado certificado de depósito, con el cual tú podrás presentarte cuando sea necesario para que te devuelvan o te va dando esa mercancía depositada. Otro documento paralelo al certificado de depósito es el famoso bono de prenda, compañeros. Vamos a pensar que en un momento determinado esta empresa que fue a depositar su producto, sus mercancías, necesita un crédito, un financiamiento. Necesita, por tanto, dinero para que sus proyectos pues sigan andando y la empresa siga trabajando. Entonces, como es obvio, y tú ya lo sabes, los bancos no dan paso sin guarache. Te van a pedir, sí, yo te presto el millón, los 2 millones, la X cantidad que tú me pidas. Pero ya sabemos que el banco pide garantía. Muy bien, ¿y con qué me garantizas? Por si no me pagas, pues yo me cobro de ahí. Quiero que me des, ya a estas alturas sabes lo que es una prenda, una hipoteca, una fianza. ¿Qué inmueble, qué construcción, qué edificio me das para que en caso de que no me pagues, pues te embargo y de ahí recupero mi dinero? ¿Qué bienes muebles, computadoras, equipo de oficina, automóviles, trailers me vas a dar? Para que en caso de que tú no me pagues, pues de ahí te embargo, vendo y de ahí recupero mi dinero que tú no me has, no me pagaste y además cobro mis intereses. Puede darse el caso, compañeros, que a lo mejor los bienes que tengo en depósito pueden servir como garantía. Ah, mira, banco, ahorita no tengo inmuebles, no tengo muebles, pero fíjate que tengo en una bodega mercancías por un total de 10 millones, por un total de X cantidad. De tal manera que, ¿qué te parece? Te dejo como garantía esos productos. Además, están en un almacén, están en una bodega en donde están guardados, conservados, etcétera, etcétera. Y me dice el banco, está bien, acepto. Pero entonces, ¿cómo yo aseguro que esos bienes, en caso de que no me pagues, van a quedar y van a ser ya míos? Es entonces cuando se expide el bono de prenda. Es entonces cuando el almacén, el almacenista o la bodega, le va a dar al banco, no al que depositó las mercancías, no al empresario que fue y le dijo al almacén, aquí están las mercancías, guárdalas o cuídalas, sino que le va a dar entonces a lo que viene siendo el banco o cualquier otro tipo de institución, un documento llamado bono de prenda para asegurar o para acreditar que dichas mercancías han quedado como como garantía para el caso de que si no paga, entonces yo a través de mercancías recupero y cobro por tanto mi dinero, compañeros, ¿sí? De esta manera, ¿qué es un bono de prenda? Un bono de prenda es el título o documento que expiden los almacenes o bodegas de depósito llamadas depositantes a favor de un banco o institución de crédito llamado beneficiario. Es decir, a favor de un banco o persona que otorgó el préstamo, que dio el dinero, para acreditar que dichos productos o mercancías han quedado a su favor, como garantía de pago con motivo del crédito o préstamo que le hicieron al depositario. ¿Sí, jóvenes? Resumiendo, yo tengo mis mercancías almacenadas porque no tengo el espacio para que no sufran un riesgo o se echen a perder. Para tal efecto le digo al almacén, aquí están mis mercancías, quiero que las guardes, las cuides, las conserves, etcétera. El almacenista o la bodega me va a dar un certificado de depósito, con el cual se acredita que yo soy el legítimo propietario de esas mercancías ahí dadas en depósito.
Ahora yo, empresario, que dejé mis mercancías para que me las guarden, me las cuiden, voy al banco y le digo, banco, préstame tantos miles o millones de pesos. El banco me dice, sí te los presto, pero ¿qué me das de garantía? Digo, mira, tengo en la bodega o tengo en tal almacén tantas mercancías con un valor de tantos miles o millones de pesos. Y el banco dice, bueno, está bien, me parece correcto. Entonces hacemos, y entonces al banco le van a dar un bondón de prenda, que es el documento donde se acredita que las mercancías que están en depósito han quedado como garantía para que en caso de que no se cubra el préstamo, el crédito, el financiamiento que se dio a la empresa, entonces el banco pueda recuperarlas y por tanto pueda venderlas y de ahí se cobra lo que viene siendo su préstamo. Como puedes ver, hay una triangulación, lo que tú quieras, pero de esta manera, esta es la forma en cómo se opera, cómo se manejan los business, los negocios en un momento determinado. Yo, propietario, los deposito y me dan un certificado de depósito. Yo, propietario, dejo como garantía esas almacenes, esas mercancías a un banco. Entonces el banco recibe a cambio un bono de prenda para que de esa manera el banco, con ese documento, acredite que él es, o que esas mercancías quedaron como garantía y que puede él también recogerlas, porque el titular o el propietario de esas mercancías me las dio a mí como tal efecto y yo no le he pagado el préstamo, el crédito que esta persona me dio con pesos. Ahí están dos documentos muy típicos, muy usuales, que se utilizan dentro de lo que son las transacciones comerciales, dentro de los grandes negocios, los business, como se dice por ahí, entre las empresas, entre lo que viene siendo los comerciantes, etcétera. Otro documento muy usual y que nosotros vimos en derecho civil y que vamos a recordar en qué consiste, es el famoso contrato llamado de préstamo o de mutuo. Pero esto es más bien para un contrato de carácter civil. ¿Qué es un contrato o es un mutuo? Recordemos que el contrato de préstamo, que es como se conoce coloquialmente, pero jurídicamente o legalmente se llama mutuo, es un contrato a virtud del cual una persona llamada acreedor otorga un préstamo, una suma de dinero, un crédito o financiamiento a otra persona llamada deudor. ¿Quién se obliga a restituirlo, a regresarlo, a devolverlo? Y además se obliga a pagar por ello un interés, una ganancia, una utilidad. Las personas y las empresas necesitamos a veces dinero, financiamiento, crédito. En materia civil, pues voy con algún prestamista, voy con alguna institución y como somos particulares, pues entonces solicito un contrato de préstamo, un contrato de mutuo, que es el nombre correcto como se le conoce, aunque coloquialmente lo conocemos más como préstamo que como mutuo. Por eso trata de aprenderte este nuevo concepto, porque pues ya tenemos que manejar otro tipo de técnicos, de tecnicismos, o tipo de palabras. ¿Qué es un contrato de préstamo o de mutuo? Es un contrato a virtud del cual una persona llamada acreedor, si tú quieres prestamista también, prestamista, otorga un préstamo, un crédito, una suma de dinero, un financiamiento a otra persona llamada deudor. ¿Quién se obliga a restituirlo, a devolverlo, obviamente, más lo que viene siendo el pago de intereses, de comisiones, de gastos y no sé cuántas cosas más? Ya la gente que se dedica al préstamo, la gente que se dedica a este tipo de cuestiones, a meramente aspectos lucrativos, ya te va a poner sus condiciones. Sí, pero aquí me va a pagar intereses. Pero si usted se tarda, intereses moratorios. Y más aparte, pues lo que voy a gestionar por la cobranza, etcétera, etcétera. Y pues como nos agarran, como dicen por ahí, pues en una urgencia, en una emergencia, pues no nos queda más que aceptar esas condiciones. Esto es en materia civil cuando hablamos de personas particulares, no sé, financiamiento para ampliar mi casa, financiamiento para construir una casa, pero en materia mercantil se utiliza algo similar, algo parecido. Y es lo que vamos a ver ahorita, qué tipos de contratos de préstamo se otorgan en materia mercantil entre empresarios, entre comerciantes, entre sociedades mercantiles. Tenemos principalmente dos. El llamado contrato de crédito de habilitación o de avío, compañeros. El contrato de habilitación o avío es un contrato a virtud del cual el acreedor o acreditante
De hecho, la ley habla del acreditante, aunque el término correcto es acreedor, pero bueno, olvidemos esa situación. Es un contrato a virtud del cual el acreedor o acreditante pone a disposición del acreditado, en este caso del deudor, una suma de dinero, quien por razones obvias se obliga a devolverlo, más los intereses, más los gastos y las comisiones que se hayan estipulado. Pero este dinero que se da, compañeros, está condicionado para que lo invierta únicamente en algunos aspectos. En materia mercantil, el préstamo de habilitación a navío es dar un financiamiento, una suma de dinero, pero por disposición de la ley solo puede utilizarse para ciertos fines, para ciertos objetivos. Yo no puedo pedir un préstamo, un contrato de habilitación a navío pues, para irme de vacaciones, para ampliar mi casa, porque estamos hablando de un crédito que tiene fines específicos, objetos específicos. ¿Para qué me sirve este contrato, este financiamiento? Para la adquisición de materias primas y materiales. Sabemos que las industrias para poder producir, para poder fabricar, necesitan insumos, necesitan materias primas. Entonces, este contrato o este préstamo que yo debo obtener va a ser únicamente para eso. No lo puedo destinar a otra situación para pagar mis deudas, para pagar el terreno, la casa o el coche que me compré para cuestiones personales, ¿no? Estos contratos de préstamo tienen fines específicos y hay que tenerlos bien presentes, compañeros. Si yo empresario obtengo un crédito de este tipo, llamado habilitación a navío, solo lo puedo utilizar para adquirir materias primas, materiales o insumos que yo necesito para poder seguir elaborando, para poder seguir produciendo y seguir, por tanto, fabricando los productos, compañeros. Este contrato o este dinero que me van a dar también va a servir únicamente para el pago de sueldos, de jornales o de salarios, para el pago de sueldos a los obreros, para el pago de jornales a los campesinos y para el pago de salarios a mis empleados. Como puedes ver, este tipo de financiamiento o de préstamo que me hacen, no lo puedo utilizar para cualquier cosa. Ya está por mandato de la ley bien definido y bien especificado para qué únicamente lo puedo utilizar. Únicamente para adquirir insumos, materias primas, para que yo pueda hacer mis productos y pueda hacer mercancías y las pueda vender. También lo puedo utilizar para poder pagar los salarios, los sueldos de mis obreros, de mis empleados. Cuando vimos derecho laboral, recordemos que el pago que se le da a la persona que presta un trabajo o un servicio tiene diversos nombres. Al final es lo mismo. Dependiendo del tipo de persona, tú y yo ya sabemos que tiene diverso nombre. Salario es el que se le paga al obrero, al trabajador. Sueldo es el que se le paga al empleado, al directivo, al funcionario de una empresa privada dentro de una institución. El salario es para el obrero y el sueldo viene siendo para el empleado. Es simplemente cuestión de nombre para darle, si tú quieres, un poquito de caché de realce, pero en sí viene siendo lo mismo, el pago que se le da a la persona por sus servicios. Si es un profesionista, yo no le voy a pagar a ese doctor al cual yo fui a una consulta, a ese abogado que me está llevando mi asunto legal, ni le voy a pagar un sueldo, ni le voy a pagar un salario. ¿Cómo se llama el pago que le hacemos a los profesionistas? Llámese arquitecto, llámese ingeniero, llámese doctor, llámese abogado. Si te acordás, te felicito, y si no, volvemos al mismo, andamos mal. Se llaman los famosos honorarios. De igual manera, el dinero que se le da a los altos funcionarios, al presidente, a los diputados y senadores, dado su nivel, dado su caché, dado su pedigrí, pues no puedo hablar y decir, págale su salario al presidente, dale su sueldo al diputado, al senador, al gobernador. Ahí tiene otro nombre. ¿Cómo se llama ese pago que se le da a los funcionarios de alto nivel dentro del sector público? Si dijo dieta, lo felicito, y si no, pues andamos mal, compañero. Y el pago que se le da al campesino, a la gente que elabora
dentro del campo se le llama obviamente lo que viene siendo el jornal, ¿sale? Entonces, este crédito que obtiene el empresario solamente puede ser utilizado para insumos, para materias, para materias primas o materiales. También lo puedo yo utilizar para el pago de sueldos, jornales o salarios. Ahorita con lo del coronavirus, donde muchas empresas quedaron sin dinero, pues aquí sería el contrato adecuado más que un préstamo, de ir al banco y préstame este financiamiento. Mejor le digo, ¿sabes qué? Dame un crédito de habilitación no avío para poder pagar en lo que dura esta pandemia los sueldos o los sueldos de mis empleados, los salarios de mis obreros. De igual manera tiene un tercer objetivo. Este contrato solo puede utilizarse para cubrir los gastos directos de explotación indispensables para la empresa. Es decir, lo debo de utilizar para cubrir los gastos directos que se necesita para la explotación de lo que viene siendo la empresa. Como puedes ver, no lo puedo destinar pues para la compra de coches, para la compra de computadoras, para la compra de nuevos edificios, porque este contrato y este préstamo no puede ser destinado a otros fines, sino los que marca la ley. Adquisición de insumos, de materias primas, de materiales, pago de sueldos, de salarios, o bien para cubrir los gastos directos de explotación indispensables para lo que viene siendo la empresa. Tenemos otro contrato más, compañeros. Acabamos de ver ese contrato de crédito de habilitación navío. Otro contrato que ayuda también solamente a las sociedades mercantiles, a las que ya hemos visto, se dedican al comercio y por tanto al lucro, a la ganancia, a la utilidad, es el contrato de crédito refaccionario, compañeros. Bajo esta perspectiva, ¿qué es un contrato de crédito refaccionario? Es un contrato a virtud del cual el acreedor o acreditante pone a disposición del acreditado o deudor una suma de dinero que se obliga a devolver más intereses, gastos y comisiones estipuladas, pero compañeros, al igual que habilitación no avío, solamente para determinados fines y determinados objetivos. Al igual que el anterior, no lo puedo utilizar para gastos personales, para mis vacaciones, para pagar mis deudas del coche que me compré, la camioneta de mi esposa, la casa que adquirí, la residencia que acabo de comprar. El contrato de crédito refaccionario se debe utilizar solamente para la adquisición de aperos, es decir, de herramientas, de instrumentos o de útiles de labranza, es decir, de cultivo o de sembradío. Propio este contrato para las empresas dedicadas a la agricultura, dedicadas al campo, para los pequeños campesinos, los ejidatarios, que a través de este préstamo que les van a dar es únicamente para poder adquirir, para poder comprar los útiles, las herramientas, los instrumentos de labranza propios que implica lo que es el cultivo, el trabajo del campo. Pero tiene otro fin, para la adquisición de abonos. Sabemos que sembrar, sabemos que cosechar, sabemos que dedicarnos al campo, al cultivo de plantas, de árboles frutales, de semillas, de leguminosas, va a requerir, por tanto, de fertilizantes, de abonos. Para a través de este tipo de materiales, pues la siembra dé mejores resultados, se obtengan mejores cosechas, se obtenga, por tanto, y se recoja una cosecha abundante y, por tanto, sean las ganancias. Entonces, como puedes ver, este contrato o este préstamo, mejor dicho, que te van a dar, tiene fines muy concretos, muy específicos. De habilitación a bio ya lo vimos. El de refaccionario solamente sirve para adquirir instrumentos, herramientas para el campo, para la labranza. También lo puedo utilizar para poder adquirir lo que viene siendo abonos. Y de esta manera, hacer que el campo, el producto tenga mejor calidad, tenga por tanto mayor cantidad. De igual manera, compañeros, este contrato refaccionario se puede utilizar, pero única y exclusivamente para la adquisición de ganado o de animales de cría. Insisto, y podemos ser repetitivo, no lo puedo utilizar para terminar los acabados de mi casa que me acabo de comprar, para ponerle alberca a mi casa, que es lo que yo quiero para que pues, la familia esté feliz,
para pagar la camioneta de mi esposa, el coche que tengo y el coche que le compré a mi hijo, no lo puedo usar para eso. Son préstamos destinados exclusivamente a la producción, destinados a financiar lo que viene siendo la producción y en consecuencia la elaboración de productos. El refaccionario, por tanto, también y únicamente me sirve para adquirir ganado o bien animales de cría. Tiene una cuarta finalidad, un cuarto objetivo. Este crédito, este dinero que me da el de crédito refaccionario, lo puedo utilizar para la realización de plantaciones o cultivos cíclicos o permanentes. Nuevamente destinado a la producción, nuevamente destinado a la siembra, a la cosecha. Este dinero que a mí me van a dar los miles o millones de pesos, no lo puedo desviar porque tiene un fin muy específico. Además de los anteriores, para realizar plantaciones o cultivos cíclicos o permanentes. Sembrar, cosechar, dedicarnos al campo no es una tarea más de que abro surcos y meto semillas y que Dios me ampare. Requiere pues también, como todo, su especialización, su técnica para hacer una buena producción y de esta manera poder obtener buenas cosechas, buenos dividendos y poder pagar pues todo lo que yo obtuve antes a través de un. De igual manera, este financiamiento puede servir para la apertura de tierras para el cultivo. Puede ser que sea un llano que durante mucho tiempo dejó de cultivarse, hoy simplemente es un llano. Puede ser que sea una meseta donde nadie ha sembrado. Entonces, preparar la tierra para que un determinado la pueda convertir en una zona de cultivo, en una granja, ¿por qué no? Va a requerir, por tanto, su preparación. Empezando lo que viene siendo su famoso alineamiento, su aplanado, por así llamarle, lo que viene siendo su escarbar la tierra, perdón, no sé el término correcto, y de esa manera, como decían los campesinos, darle aire a la tierra, darle respiración a la tierra, e irla preparando para recibir justamente lo que son las semillas y por tanto convertirlo en un vergel, en todo un cultivo propio para plantas, para árboles frutales y demás cosas propias de lo que viene siendo la agricultura, lo que viene siendo el campo. De igual manera, crédito refaccionario lo puedo utilizar para la compra o instalación de maquinarias, de equipo pesado, de lo que se conoce como los famosos bienes de capital. Sabemos que las empresas utilizan, permíteme la palabra maquinones, que está mal empleado maquinones, máquinas completamente pesadas, grandes, compactadas, y su instalación, su compra y adquisición, compañeros, no es fácil. Entonces yo quiero modernizar mi planta productiva, las máquinas o la maquinaria que ya tengo ya es obsoleta. Ya hay nuevas maquinarias, nuevo equipo que facilita, inclusive que incrementa la producción. El hecho de comprar una maquinaria más tecnologizada, más actualizada en Europa, en Asia, y traerla hacia México e instalarla, pues obviamente implica mucho gasto, mucho dinero. Ante esa perspectiva, pues voy y suscribo un contrato de crédito refaccionario, el cual, como puedes ver, el dinero que me van a dar va a tener fines muy específicos y muy concretos. No lo puedo destinar para aquellos fines que la ley no marca o no señala. Por último, compañeros, este tipo de préstamo de financiamiento también me puede servir para la construcción o realización de obras materiales necesarias para el fomento de la empresa. Decides, futuro empresario, ampliar tu empresa, poner otra planta productiva, ensanchar o ampliar las instalaciones que tienes. Entonces, ese tipo de construcciones, ese tipo de obras materiales, va a requerir pues una inversión de fuerte dinero, de gran cantidad de dinero, de 1,000 millones de pesos. Y cuando se dé esta situación, pues entonces voy y solicito un contrato de crédito refaccionario. Pero vayas visualizando este tipo de contratos, este tipo de operaciones, cómo se manejan y cómo se utilizan. A veces el desconocimiento de este tipo de contratos, este tipo de operaciones, pues hace que entonces los empresarios
pues se queden muy cortos en cuanto a sus proyectos o sus intenciones de incrementar la producción o de incrementar la imagen de lo que viene siendo la empresa. Pero lo que estamos viendo, hay contratos específicos, bien delineados, bien delimitados, donde todo aquel que obtiene estos beneficios de antemano sabe que solo puede dedicarse ese financiamiento a ciertos objetivos y no nada más por lo que sabe. Pedir el dinero para ampliar la empresa, para hacerla más grande, para que esa, nuestro almacén o nuestro centro operativo sea más cómodo, lo que tú quieras. Pero al final no se cumple, entonces estos contratos tienen fines muy específicos. De igual manera, compañeros, este contrato nos sirve para cubrir en parte, no al 100%, no en su totalidad, para cubrir en parte las responsabilidades fiscales, las obligaciones fiscales, el pago de impuestos. Tu estado financiero que sale con un saldo a favor del gobierno y no a favor tuyo. Entonces, ese dinero lo puedo utilizar también para pagar eso. No pagué el IVA, no pagué el impuesto a la renta, no pagué el impuesto al producto al trabajo. Entonces, obtengo este crédito y a través de este crédito, en parte, no al 100%, lo utilizo para solventar esas deudas de carácter eminentemente fiscal. Si que yo le debo dinero ante Hacienda y no para decir, ¿sabes qué? Necesito este dinero para poderle pagar a otra empresa, para poder liquidar mis adeudos que tengo con otra empresa. No. Este contrato, este crédito está bien definido, bien delimitado y no puedes destinarlo o desviarlo a otros fines. Puedes destinarlo y en parte, dice la ley, no al 100%, para cubrir las deudas fiscales, para poder cubrir las responsabilidades fiscales. Este contrato, a diferencia del de habilitación a bio, como puedes ver, tiene mayor alcance, tiene mayor profundidad, tiene más objetivos que cumplir o llevar a cabo que el otro, el de habilitación no. Vamos a ver ahora otro contrato que es el de cuenta corriente. Muchas veces las empresas, ¿sí?, son acreedores y son deudores. Muchas de las empresas son clientes y son proveedores. Y constantemente realizan operaciones donde, ¿sabes qué? Te vendo tal cosa, pero quiero que me vendas tal artículo. Entonces es una reciprocidad, donde las empresas constantemente están haciendo envíos o remesas de mercancías. Ahí te van los 20 kilos o toneladas que envíes de material. Y a su vez, ¿sabes qué? Ahora yo te regreso, te mando 10 toneladas del producto ya elaborado. Entonces es un constante, te debo, me debes, te pago, me pagas. Y al final pues simplemente es un movimiento de dinero nada más así. Oye, me debes 20,000, sí, pero tú me debes 18,000. Bueno, ¿sabes qué? De esos 20,000 que te debo, pues cóbrate 18,000 y nada más mándame los 2,000 pesos. Más o menos esta es la esencia del contrato de cuenta corriente. Es un contrato por medio del cual dos personas llamadas correntistas, no correntistas, tienen operaciones recíprocas de remesas o envíos de mercancías y donde se obligan a anotar en sus respectivos libros los abonos y los cargos, es decir, lo que mandan, lo que reciben, según correspondan, y después de un determinado plazo o tiempo, el saldo que resulte será exigible. Constantemente hacemos operaciones recíprocas. Y vamos a hacer lo que lo vamos a hacer por mes. Y entonces durante el mes de enero, por decir algo, o cualquier mes, yo voy a recibir de ti tales insumos, tales materias primas, tales bienes. Pero tú también quieres de mí otro tipo de cosas que yo sí produzco o fabrico. Entonces vamos a estar en un constante vaivén. Ahí te va lo que me pediste, ahí te va lo que yo te mandé. Y para evitar ese constante en que te pago, luego me pagas, te debo, luego me debes, mejor aquí las personas deciden hacer un contrato de cuenta corriente, de tal manera que van registrando sus remesas, sus envíos de mercancías. Y después de un mes, 2 meses, según lo que hayan pactado estos empresarios, deciden cerrar cuentas y hablar de cuentas.
Con motivo de que yo te mandé y te mandé tal día, tal fecha, X material, etcétera, pues me debes 10 millones de pesos. Sí, pero a su vez lo que tú a mí me mandaste, que consistió en esto y en esto, fue un cobro de 8 millones de pesos. 10 contra 8. Entonces, imagínate qué caso tendría. Te debo 10, no, ahí están tus 10 millones. Ah, pero ¿qué crees? Tú me debes 8. Ah, bueno, entonces de esos 10, pues ahora sabes que te regreso 8 y me quedo con 2. O sea, sería hasta un poco ilógico, un poquito medio absurdo, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de situaciones, las partes convienen en que cada fin de mes, cada principio de mes, van a revisar cuentas para que, a ver, cuánto es lo que me mandas y cuánto es lo que yo te mandé. Y coincidiendo ambas empresas, llegando a un acuerdo en que en efecto me mandas tanto y recibiste tanto, ahora sacamos la diferencia. Yo te mandé 10 millones de mercancías y tú me mandaste 8 millones de mercancías. Entonces, por tanto, vas a tener que pagar tú y dar esos 2 millones para que de esta manera quede finiquitado el asunto. E insisto, no hacerlo tan absurdo como me debes 10 millones, ahí están los 10 millones, ya te los pagué. Y a los segundos, al minuto, oye, pero te recuerdo que tú también me debes 8 millones. Ah, entonces regreso parte de los 10 millones para saldar la deuda. Entonces, para evitar este tipo de tramitologías, este tipo de absurdos a veces, las empresas que tienen negocios recíprocos constantes celebran el famoso contrato de cuenta corriente. Vamos a ver ahora otros títulos de crédito. Ya quedó en el recuerdo y en el aprendizaje lo que viene siendo la letra de cambio, el pagaré y el cheque, como los títulos de crédito más representativos de lo que es este tipo de aspectos. Como la letra de cambio, lo que más se utiliza en la práctica. Otros documentos que también emiten las empresas, mediante las empresas, son las llamadas obligaciones, compañeros, semejantes o parecidas a lo que es una acción y a lo que vienen siendo, por tanto, los accionistas. La obligación es el título de crédito o documento que expiden las sociedades anónimas a favor del público inversionista para acreditar su aportación o inversión y de esta manera la sociedad anónima pueda allegarse recursos o dinero para financiar sus proyectos. Fíjate bien cómo operan este tipo de negocios. Yo, empresario, necesito dinero y pues ya tengo las puertas cerradas porque pues ya le debo a Scotian, le debo a Banamex, le debo a Bancomer, le debo a Banorte, le debo a varias. Pero necesito yo el dinero para seguir que la empresa siga funcionando, si no, nos vamos a ir peor. Porque si ahorita quedamos 10 trabajadores, al rato vamos a quedar nada más 5 y al rato a lo mejor nada más 2. Entonces, ¿qué es lo que hace las empresas? Emite este tipo de documentos llamados obligaciones, otros le llaman también acciones, y lo ofrezco al público inversionista. Yo antes se lo hago atractivo. Esas obligaciones que estoy vendiendo valen 1,000 pesos, valen X cantidad. Pues tú las compras en un plazo de 1 mes, 2 meses, 3 meses, X cantidad. Yo te voy a dar intereses y ganancias. Yo, inversionista, veo al banco, veo los bancos, cómo las inversiones están muy bajas, los intereses, y entonces mejor decido comprar las famosas obligaciones. Las obligaciones son títulos de crédito o documentos que expiden las sociedades anónimas a favor del público inversionista para acreditar su aportación o inversión. De esta manera la SA pueda llegarse recursos o dinero para financiar sus proyectos. Esto apréndetelo, esto grábatelo, pues algún día a futuro tu empresa se ve en problemas de dinero, en problemas de liquidez, como dicen por ahí los contadores, muy sutilmente, pues ya no te espantes. Busca la forma de emitir este tipo de documentos, llevarlos a la bolsa de valores, para que la gente que tiene dinero y que anda buscando dónde invertirlo, dónde puede obtener mayores intereses, pues lo haga a través de la adquisición de obligaciones, y con esto se cierra un círculo donde yo salgo beneficiado, porque de las 1,000 acciones que yo vendí, a 500 pesos cada una, pues ya me hice de dinero. Lo pongo a trabajar para que antes del mes, que es el plazo que dio la autoridad de pagar ese adeudo, pues lo pueda cubrir, compañeros.
Ahí está el documento llamado obligación, semejante, parecido o similar a lo que viene siendo la acción. Otro título, y hablando de lo mismo, son la acción o las acciones. ¿Qué es una acción o qué son las acciones? Son títulos o documentos que expiden las sociedades anónimas, principalmente, pero que también puede expedir la SNC, por ahí, es decir, la sociedad en comandita por acciones. ¿Y para qué me sirve una acción? Pues es el documento que utilizo para poder acreditar y demostrar que yo aporté dinero y que por tanto me dan ese momento llamado acción, y con ello acredito que soy propietario, soy socio, soy accionista, o soy persona que aportó el dinero para formar el capital social. Como pues las acciones se utilizan para que las personas no solo aporten o ayuden a una empresa, sino que se dan cuenta que es buen negocio y ahora me hago socio de esa empresa, de esos accionistas, y por tanto salvar la empresa para después echarla a andar. En cambio, la obligación, como ustedes saben, no se compra para yo ser socio o ser accionista, no, se compra para que la persona pueda invertir, obtener ganancias y de esa manera poder financiar a una empresa que por razones de liquidez no puede seguir echando adelante sus proyectos. Vamos a ver lo que es el fideicomiso, compañeros. Otro contrato muy útil, muy usual en materia mercantil que tuvo su apogeo, todavía recuerdo, los años 70, los 80, y se hablaba de todo del fideicomiso y fideicomiso, es cuando intervienen tres personas, el fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario. En donde el fideicomitente aporta bienes, casas, departamentos, terrenos, etcétera, para su renta, para su cultivo, para su vivienda. Y se la doy a un banco para que este banco se encargue de administrar, de invertir dicho dinero que yo estoy dando, y que las ganancias, fíjate bien, las ganancias no me las da a mí, sino que se las dé a un tercero, llámese hijo, llámese ex esposa o ex cónyuge, y por tanto ellos reciban los beneficios, las utilidades de este negocio. Yo fideicomitente aporto los bienes, el dinero, y se los doy a otra persona para que esta persona los administre, los maneje, los mueva, y por tanto me den más ganancias o más utilidades. De esta manera se crea lo que es el fideicomiso. ¿Qué es el fideicomiso? Es un contrato a virtud del cual una persona llamada fideicomitente aporta bienes, objetos o cosas, así como dinero para que otra persona llamada fiduciario los administre, los invierta, los maneje. Y sus ganancias o utilidades no sean dadas al fideicomitente, sino a una tercera persona llamada el beneficiario o los fideicomisarios. Para que nos quede más claro, pongamos este ejemplo. Resulta que el dueño de una empresa, con ánimo de que su empresa incremente su radio de acción, su producción, decide irse un mes a España, a Francia, para visualizar cómo va a quedar la nueva empresa o la sucursal de esa empresa en ese país. Y resulta que aquí su empresa se va a quedar pues sin el director. O yo tengo unos bienes donde soy divorciado y les tengo que dar a mis hijos y a mi esposa, ex esposa, una pensión, un beneficio, una pensión alimenticia. Pero como voy a estar en España, imagínate qué difícil sería desde España estarles mandando el dinero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le digo a Long, ¿sabes qué? Administrame este dinero y las ganancias, las utilidades no me las des a mí. Dáselas a mis hijos, fulano, sultano, y de esta manera yo puedo andar en España, en Europa, un año completo sin ir a México y no pasa nada porque mis negocios siguen funcionando, siguen trabajando. Reitero, el punto de vez que es un fideicomiso, es un contrato del cual una persona llamada fideicomitente, bien sea aporta bienes o aporta dinero, para que otra persona llamada fiduciario los administre o invierta y sus ganancias o utilidades sean dados a una tercera persona llamada el
fideicomisario o lo que vienen siendo los beneficiarios. Ahora, hay diferentes tipos de fideicomiso. Los principales son dos: el fideicomiso de administración y el fideicomiso de inversión. Misma situación para que nos entendamos del ejemplo de que decíamos. Vamos a pensar que yo tengo bienes, tengo un edificio donde hay 20 departamentos y todos obviamente pagan su renta. Pero resulta que, insisto, el ejemplo anterior, me voy a España y no puedo estar checando que todos los inquilinos me estén pagando y llamar la atención para que me paguen o amenazar que los voy a demandar y los voy a lanzar. Es aquí entonces en donde interviene el fideicomiso. Yo, dueño de bienes, de propiedades, le digo al banco: ¿sabes qué? Me voy a ausentar un mes, medio año. Quiero que tú administres estos bienes para que no se echen a perder, para que no se deterioren y a mi regreso pues obviamente esté en perfectas condiciones. Pero quiero algo más importante: dado que aquí vas a invertir y obtener ganancias, quiero que esas ganancias no es a mí, sino a un tercero, a mis hijos, a mi ex cónyuge. De esa manera tenemos ahí lo que vienen siendo los fideicomisarios. ¿Qué es el fideicomiso de administración? Es cuando el fideicomitente aporta bienes inmuebles, es decir, terrenos, fincas, casas, edificios, etcétera, para su debida administración, y las ganancias obtenidas sean dadas a los fideicomisarios, es decir, a sus beneficiarios. De esta manera, yo, persona pudiente de dinero, de millones de pesos, al decidir divorciarme y separarme, el juez me dice: usted va a pagar y dar una pensión alimenticia a su esposa y a sus hijos. Pero yo no voy a estar ahí cada mes, cada 15 días estarles pagando. Yo le digo a un banco: ¿sabes qué? Encárgate de este asunto. Manéjame, administrame este inmueble, sácale el mayor provecho, pone un negocio, vende lo que sea. Y sobre esas ganancias no las das a mí, se las das a mis hijos, a mi esposa, que ya nos divorciamos, para que de esa manera tengan una forma digna de vivir. El otro fideicomiso es llamado fideicomiso de inversión. Es aquí donde el fideicomitente no da bienes, sino que también da dinero, da monedas, da billete, para que el fiduciario las invierte ese dinero, y con motivo de esa inversión de ese dinero se obtengan ganancias, y esas ganancias no se den al fideicomitente, sino a las personas que él mismo va a nombrar como beneficiarios, o lo que vienen siendo los fideicomisarios. Fideicomiso de inversión es cuando el fideicomitente aporta dinero para su inversión y las ganancias obtenidas sean repartidas entre los fideicomisarios, es decir, entre los beneficiarios. Vamos a ver algunos conceptos que usted y yo ya hemos visualizado, compañeros, en otras clases, y que hemos comentado, y que espero que a esta altura pues ya lo tengas bien presente. La famosa bolsa de valores. ¿Qué es la bolsa de valores? Teóricamente, una bolsa de valores es el lugar donde se llevan a cabo las transacciones, los negocios u operaciones de compra y venta de valores, obligaciones, acciones, etcétera. Que la bolsa de valores es el lugar donde se llevan a cabo las transacciones, negocios u operaciones de compra y venta de valores, procurando el desarrollo de del mercado de valores. La bolsa de valores es una institución que debe tener una concesión o autorización especial que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo para tal efecto la opinión del Banco de México y la opinión de la Comisión Nacional de Valores. Como comprenderás, en esa bolsa de valores se manejan miles, millones de pesos. Y tienes que estar pues ahora sí que al nivel, para que sepas manejar y administrar y sepas qué es una bolsa de valores. De forma paralela a la bolsa de valores está lo que viene siendo los valores. Ya vimos que las acciones y las obligaciones son valores. Ya vimos o podemos ver
que los documentos que emiten las empresas para financiar sus proyectos son valores. ¿Cuáles son los valores que podemos vender en el mercado bursátil, que podemos vender en la bolsa de valores? Son las acciones, son las obligaciones y demás títulos de crédito como los CETES, los petrobonos, que emiten en serie o masa, que sean objeto de oferta pública o de intermediación en el mercado de valores, y que otorguen a sus adquirentes o titulares derechos de crédito, de propiedad o de participación en el capital de personas morales, como las sociedades mercantiles, organismos descentralizados. ¿Cuál es la idea de esto? Que yo, empresario, necesito dinero y para poder obtener ese financiamiento decido vender unos productos, unos juguetes. Y de esta manera es como se van obteniendo lo que vienen siendo las ganancias o las utilidades. A manera de ejemplo, tenemos los CETES. Ya también en clases anteriores hablamos de los CETES, los delegados de la Tesorería de la Federación, y hablamos del petrobono, los petrobonos, donde Pemex, para poder obtener dinero de inversionistas, le dice: yo te vendo petrobonos, cada petrobono vale tanto y tiene una ganancia de tanto, ¿y cómo te respaldo que sí te voy a pagar? Porque es una empresa paraestatal, una empresa de gobierno, una empresa pública, cuya garantía es justamente ese tipo de documentos que se adquieren, llamadas acciones o obligaciones, donde se acredita que yo adquirí parte de ese capital social, parte de ese dinero. ¿Qué son las casas de bolsa? Son sociedades anónimas encargadas de la intermediación en el mercado de valores, para recibir fondos o dinero, realizar operaciones con valores, así como prestar asesoría en la comercialización de dichos valores. En clases anteriores ya habíamos dicho también, compañeros, que la bolsa de valores es una institución donde se lleva a cabo este tipo de transacciones mercantiles o comerciales. Es en este lugar donde el inversionista adquiere valores, adquiere bienes, y acá me dio la empresa que los emite te ofrece una utilidad, una ganancia. Tú como empresario ves opciones y ves que el banco por cada 100,000 o millón de pesos te da X cantidad, que tú consideras que es poca o es insuficiente. Y ahora te das cuenta que en la bolsa de valores tus acciones pueden valer más. Y por tanto mejor decides venderlas, que se vendan en el mercado de valores, en la bolsa de valores, y de esta manera obtener mayor cantidad de ganancias. Con esto, jóvenes, pues hemos visualizado otro tipo de títulos de crédito, otro tipo de operaciones mercantiles, ir viendo cómo se manejan los negocios, los business, y de esta manera ir tratando de ir conociendo este tipo de operaciones fundamentales en el funcionamiento de una empresa. Reitero, salvo que tengas algo en contrario, esa sería nuestra última clase. Terminamos con esta materia. Dentro de 8 días tendríamos el examen, el cuarto y último final, para promediarte los 4 exámenes entre 4. Y dentro de 15 días tendríamos lo que viene siendo tu exposición, que reitero, consisten de los temas que el maestro te expuso en clase. ¿Cuál consideras que es el más importante o cuál para ti reviste mayor importancia? Y de esta manera me amplíes, me complementes lo mucho, lo poco que te di, y por tanto podamos tener un mayor conocimiento sobre los temas vistos en clase. Te dejo, joven, nos vemos en unos cuantos segundos en el Zoom para hacer cualquier aclaración, todo para apreciar lo referente al examen que vamos a tener dentro de 15 días y a tu exposición.